Platicaremos sobre la situación de los migrantes hondureños que quieren atravesar México para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, pero el presidente Trump está en desacuerdo y ya amenazó a ellos de que cerraría la frontera sur. También platicaremos sobre la situación comercial de Rusia, en qué está invirtiendo, por qué desacreditó seguir invirtiendo en bonos de deuda en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso y la seguridad en México, eso y la situación de migración y, por supuesto, la época de transición hacia el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto es uno por uno, opinión y libertad, porque la política es una dimensión de la historia, pero también es crítica política y moral. Comenzamos. Bienvenidos amigos a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos esta agenda política en este espacio de información, de crítica y de libertad. Vamos con el tema de los migrantes. Vamos con este tema de la caravana que comenzó de migrantes en Honduras y que ya está en Guatemala con la intención firme de ingresar a México, atravesar el territorio y llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto causó gran revuelo. Y tenemos que decir cómo el presidente Trump urgió a la República Mexicana, a México, a detener este ataque, así lo dice el presidente Trump, este ataque de la caravana de migrantes, dijo el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, amagando con cerrar la frontera sur del país con México si esta caravana de migrantes hondureños sigue con su trayecto. Ya se han sumado más y más ciudadanos a esta caravana de migrantes que comenzó con una pequeña porción. Bueno, ahora se les han sumado simpatizantes con esta intención de causar prácticamente un movimiento rebelde, un movimiento de rebelión ante estas medidas de amague y de castigo contra la libertad que tiene un ser humano de transitar por todo el territorio del continente americano, que se dice que es la tierra de los libres y donde en Estados Unidos, por supuesto, el mayor eslogan que han tenido ellos es que es la libertad de poder luchar por tus sueños, es la tierra ahí donde tú puedes conseguir lo que quieras porque hay libertad. Esa libertad hoy resulta una completa demagogia, un discurso obsoleto, un discurso que no palpa ni tiene congruencia con lo que se vive realmente en los Estados Unidos de Norteamérica, porque ahí se vive y se padece la propia situación que denigra a la condición humana a través de la práctica del clasismo, del racismo. Hoy en día se está viviendo todo ello. Y Donald Trump criticó a los dirigentes de Guatemala, de Honduras y de El Salvador por hacer poco para evitar que este gran flujo de personas, incluidos, dice él, subraya, muchos criminales, entren a México en dirección a los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con cerrar esta frontera sur con México. Imagínense ustedes. O sea, el presidente Donald Trump no le importa la soberanía nacional, no le importa las normas de soberanía nacional de México, no respeta las condiciones de política exterior de nuestro país. Amenaza con intervenir en nuestra política exterior, amenaza con invadir nuestro territorio para implementar una política exterior que a ellos les conviene, pero que no necesariamente está impuesta por nosotros. Pero aquí el presidente Enrique Peña Nieto ha entregado todo a los Estados Unidos de Norteamérica. Les ha entregado todo. El petróleo, la energía, los comercios, las carreteras, todo les ha entregado. Ha sido una política de esta presidencia entreguista. ¿Y ahora qué vamos a recuperar? Por eso hacen este tipo de declaraciones los norteamericanos, sin importarles las condiciones coyunturales y los daños colaterales que puedan hacer al implementar un tipo de esta política tan dañina, tan peligrosa, que pone en riesgo la hermandad de naciones, el respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No, aquí no existe eso. Entonces, por eso amenaza esto a hacer Donald Trump con nuestra frontera sur.
Y además ha dicho contundentemente detener todos los pagos a estos países, Guatemala, Honduras, El Salvador, por supuesto, que parecen no tener control contra su población. Y bueno, en términos más enérgicos, dijo el presidente Donald Trump, que pide a México que detenga este ataque contundentemente. Y que si no puede hacerlo, entonces él va a llamar al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica para que cierre esta frontera sur, como ya dijimos. También lo comunicó en su cuenta de Twitter. Y bueno, en los últimos días el mandatario Donald Trump ya amagó con cortar estos fondos de ayuda a los gobiernos hondureños de forma inmediata si no ponían fin a esta caravana de personas que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero por qué se dirigen allá si están huyendo de la violencia y de la pobreza? Pero el presidente Donald Trump los tacha de criminales. Pero tendríamos que apelar entonces a las propias misivas de los fundadores de Washington, de los Estados Unidos de Norteamérica, que implementaron esta política, esta misión, esta visión de gestar una tierra de libres, para que entonces hubiera el auge del comercio. Y no se olvide que los Estados Unidos de Norteamérica tiene un gran auge porque es un país de inmigrantes, porque pudo asimilar a una gran cantidad de ciudadanos de todo el mundo que buscaron la libertad, que buscaron resguardo ante los atropellos que vivían en sus países de origen. Pero hoy no está sucediendo con eso en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué regresamos a esta política nacionalista, proteccionista? Vivimos el nacionalismo americano con Donald Trump, ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, y aquí vivimos el nacionalismo mexicano con Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que está en esta situación ahora. Y bueno, dijo Trump el pasado martes que pondría fin a las partidas de cooperación que reciben Guatemala y El Salvador si permiten que sus ciudadanos u otros viajen a través de sus fronteras y lleguen a los Estados Unidos para ingresar a Estados Unidos de manera ilegal. Bueno, también cargó contra el Partido Demócrata porque dice que ellos abogan por fronteras abiertas y leyes de inmigración y los tachó de débiles, una crítica que ha repetido, bueno, desde que él llegó a la Casa Blanca. Pero un presidente de una nación no puede estar controlando de esa forma a sus ciudadanos, no les puede estar prohibiendo la movilidad libre. O sea, está en las constituciones prácticamente de todas las naciones del continente americano, que hay libre tránsito, que las regiones son indivisibles, que tenemos que tener una hermandad, libertad de comercio. ¿Cómo vas a estar frenando la movilidad de un ciudadano? O sea, nacimos en condiciones de libertad y entre nosotros, entre la misma humanidad, nos imponemos regulaciones para ponerle trabas al ejercicio de nuestra libertad. Es una tontería lo que estamos viviendo en el continente americano. Y los Estados Unidos de Norteamérica han perdido este liderazgo y yo creo que han dejado de ser líderes hace mucho tiempo, ya. Porque ellos eran corresponsables con las situaciones que se han estado viviendo y padeciendo en América Latina. Desde el problema del narcotráfico, uno de los grandes momentos claves fueron en Colombia, con el señor Pablo Escobar. Ahí tenía una corresponsabilidad los Estados Unidos de Norteamérica para que no surgiera el narcoestado como verdaderamente ocurrió en Colombia, donde esta pugna por el capital que pervirtió todos los ejercicios de la labor pública del Estado. Bueno, el señor Pablo Escobar y muchos políticos hasta en la actualidad abusan de esa situación de estar comprando lealtades y conciencias, porque no hay moralidad, no hay ética en el ejercicio de las políticas públicas, en el ejercicio de la función pública. Aquí lo que importa es el capital y entonces muchos narcotraficantes, como se presenta en el caso de Pablo Escobar, compraban las conciencias, compraban las lealtades, compraban partidos políticos, compraban seguidores, compraban acarreados, compraban legitimidad. Y así construían su figura política sin ninguna legitimidad.
Todo era ficción. Y por eso está en la situación como está. Porque hemos vivido bajo liderazgos ficticios que no cuentan con un respaldo social. Hasta la fecha, hoy, después de mucho tiempo, por fin tenemos un presidente que goza con el respaldo y que logró consolidar en México un movimiento social que pone todas sus esperanzas en salir adelante. Por eso México tiene una importante labor y una enorme responsabilidad de ser mediador en esta situación en la que nos encontramos en América Latina, en esta guerra que tiene Estados Unidos de Norteamérica, América del Norte, contra los centroamericanos, contra los ciudadanos del sur. No podemos permitir que haya este tipo de amagues. Tenemos que hacer valer la política exterior del respeto a la soberanía y a la libertad de los otros pueblos, hermanarnos, ser un frente común como continente y luchar por la humanidad para que haya bienestar común. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Opinión y Libertad. Información para tu ciudad. Reporte, análisis, contexto. Héctor Morales presenta Cable Corp Noticias. Síguenos en redes sociales. Cable Corp Media Studios. Bienvenidos amigos a Uno por Uno Opinión y Libertad. Comenzamos esta agenda política en este espacio de información, de crítica. Bien amigos, regresamos aquí a Uno por Uno Opinión y Libertad. Gracias por continuar acompañándonos y continuamos con este tema de la labor de México y su tremenda responsabilidad para mediar en la unión del continente americano, esta fractura que existe entre América del Norte, Centroamérica, América del Sur, ya no puede continuar más, y mucho menos en las condiciones económicas en las que se encuentra el mundo. Fíjense, después de esta situación donde el presidente Trump amenazó a los países centroamericanos con quitarles el apoyo económico, con imponerles medidas que les afecten de forma comercial, económica, y de incluso invadir la frontera sur de México contra Centroamérica para detener a los que él subraya y señala como criminales. Bueno, Andrés Manuel López Obrador dio una respuesta totalmente distinta, muy alejada de esa postura de Donald Trump. Lo que sí hay que decir es que la presidencia de Enrique Peña Nieto está muy de acuerdo con lo que dice el señor Donald Trump, pero ya lo dijimos en el bloque anterior. Esta presidencia de Enrique Peña Nieto ha sido entreguista, ha sido sumisa y no ha hecho valer respeto ni para los mexicanos, ni para los centroamericanos, ni para ningún hermano latinoamericano. Entonces Andrés Manuel López Obrador ante esta situación dijo contundentemente: habrá visas de trabajo para migrantes centroamericanos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del 1 de diciembre, cuando él se pueda ya poner en funciones concretas como nuevo presidente de la República, cuando inicie su gobierno, él va a implementar un programa para proporcionar estas visas de trabajo a migrantes centroamericanos, lo que les dará empleo y opciones de empleo al sur de nuestro país, en México. Y hay muchos proyectos importantes donde ellos pueden colaborar, entre ellos la construcción del Tren Maya, entre ellos la siembra de árboles frutales, de árboles de madera. Hay una gran industria, hay grandes potenciales que hay que construir ahí al sur de nuestro país, que ha estado tan desprotegido por solamente apostarle y abonarle al desarrollo del norte. Y por eso tenemos una desigualdad tremenda que ya iremos subrayando e indicando a lo largo de este programa. Porque
tenemos que tener algo muy claro también, que no podemos nosotros exigirle a los Estados Unidos de Norteamérica que trate bien a nuestros inmigrantes mexicanos si México no resguarda los derechos humanos fundamentales de nuestros hermanos centroamericanos. Ya lo hemos dicho en otros programas aquí en este espacio, cómo México ha violado las garantías individuales, los derechos de nuestros hermanos latinoamericanos que buscan cruzar nuestro territorio desde la frontera sur para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí se trata peor. Incluso hay documentos, hay trabajos cinematográficos donde documentan muy bien cómo lo difícil no es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo difícil es ingresar a México y es cruzar México, porque aquí está la masacre y está una tierra sin ley que nos ha puesto en una situación verdaderamente barbárica. Entonces, con esto, el gobierno de México, encabezado actualmente por Enrique Peña Nieto, advirtió a los integrantes de la caravana de migrantes hondureños que si llegan a ingresar en nuestro territorio de manera irregular, podrán ser detenidos y deportados al tiempo que más de 200 elementos de la Policía Federal pues ya llegaron a Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, pero esto se contrapone con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, porque él prometió que su gobierno dará visas de trabajo y tiene una postura de colaboración y de mayor humanidad, de combatir las causas y de ayudar a que esta situación ya no esté latente en México, en pleno siglo XXI. Esas son las condiciones que están hoy en la mesa de discusión. Y bueno, hay hoy por hoy 10 estados con una pobreza profunda en la República Mexicana. Y la Organización de las Naciones Unidas ha urgido a México sobre la relevancia para erradicar la pobreza, pero la Organización de las Naciones Unidas pone sobre la mesa y da un contundente mensaje. Se tiene que erradicar la pobreza, pero en todas sus formas, en todo su cuerpo, en todas sus dimensiones. La pobreza no solamente es tener algo que comer. Hay que erradicar el hambre, sí, hay que erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas sus dimensiones. Es lo que urge la Organización de las Naciones Unidas. Porque sí, se puede medir el ingreso, se pueden medir situaciones socioeconómicas, pero hemos visto cómo personas del ámbito burgués, con abundantes condiciones económicas, se comportan como verdaderos salvajes y atentan contra sus hermanos. Gestan guerras, gestan condiciones de hambruna, inducen a una gran cantidad porcentual de la humanidad, de la población, a que asuman malos hábitos. Y a costa de la putrefacción y de la destrucción por la falta de desarrollo de conciencia de un individuo, ellos se hacen ricos, ellos se hacen millonarios. Entonces es muy importante tener ética profesional, tener una reflexión ética sobre que si lo que estamos haciendo beneficia a los demás. No que, bueno, los cigarros son un gran negocio y entonces pongo una industria de tabaco y entonces no me importa, hay demanda, hay consumo, me hago rico, compro un yate y entonces ¿cuántos pulmones te costó ese yate? ¿Cuántos pulmones te costó ese avión? Entonces, si tuviéramos esa reflexión, en otras condiciones de humanidad estaríamos. Pero no, a costa de la diabetes de una gran cantidad de la población, se sigue construyendo y consolidando una industria que no nutre a la ciudadanía, sino que la destruye. Y a ellos no les importa, porque viven bajo una visión de falta de consideración del semejante. Porque lo único que les interesa es acumular y acumular capital a costa de la destrucción de varios, de cientos, de miles, de millones de seres humanos. No apuestan por la educación, no apuestan por erradicar la pobreza en todas sus formas, no.
A ellos no les interesa ni les importa. Hay intereses multimillonarios detrás de este aparato monstruoso que destruye miles, cientos, millones de familias. No podemos permitir eso, por eso es importante informarnos y eso darnos consideraciones para saber qué hacer y reflexionar sobre todo de lo que hacemos todos los días para contribuir a nuestro desarrollo, primero individual, por supuesto, pero también a la construcción sólida de una mejor humanidad. Esta medición que hace el INEGI sobre las condiciones de pobreza ocurre cada 2 años. Vamos a ver, después de que entre Andrés Manuel López Obrador, si estas cifras, donde se presentan 10 estados con una profunda desigualdad, con una profunda pobreza, llegan a presentar otros datos y entonces ahí podemos medir cuál ha sido el progreso, cuál ha sido el desarrollo. Porque la desigualdad y la pobreza, ya lo ha subrayado la Organización de las Naciones Unidas, constituyen verdaderas causas de la falta de la cohesión nacional, y eso nos implica tener una reflexión profunda de que el modelo de desarrollo no ha venido funcionando. Este modelo de desarrollo implementado por la cúpula del ITAM en pugna de supuestamente implementar el neoliberalismo en México fue un total fracaso. Estuvimos creciendo apenas al 2% anual y es verdaderamente un estancamiento. No hay desarrollo. No hemos crecido prácticamente en nada en los últimos 30 años. Y los panistas y los priistas osan en todavía decir tonterías, cuando ellos fueron culpables por adoptar y respaldar este maldito modelo de desarrollo fracasado, fallido. Ellos son culpables, hoy no tienen legitimidad en su palabra y es muy difícil que abonen a un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque el salario mínimo no se ha recuperado en 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque requerimos crecer al menos al 6% anual si verdaderamente quisiéramos un desarrollo, pero estuvimos estancados 30 años, señores. Y ante eso, panistas, priistas, no pueden decir absolutamente nada. De verdad, no pueden decir nada si no hay acceso libre, si no hay un acceso contundente a la canasta básica, si tenemos hambre, o sea, si no tenemos este derecho a tener vida digna, entonces sus políticas, señores, sus políticas donde su responsabilidad es velar por la causa pública, han fallado. Y hasta la fecha fracasaron y por eso el castigo en las urnas a todo este gremio político que respaldó un modelo que no nos llevó al desarrollo. Vamos a pausa y regresamos a Opinión y Libertad.